Y quisiera que me acompañaran para la base bíblica en Primera Tesalonicenses 5:18. Primera Tesalonicenses, ¿verdad? Primera Tesalonicenses está antes de Segunda Tesalonicenses y después de Colosenses. Primera Tesalonicenses 5:18. ¿Me avisa cuando lo tiene? Ok. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra, que tu palabra, Señor, sea ese alimento espiritual que nuestra alma necesita, nuestro espíritu se fortalezca, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, haya paz, haya consuelo, haya fortaleza en esta palabra, Señor, que podamos nosotros aprender el día de hoy y que también nosotros, Señor, podamos recibir de ti esa porción de tu espíritu que necesitamos todos los días. Gracias te doy, Señor, en esta mañana por este privilegio que me das de compartir tu palabra. Te pido, Señor, que sea de mucho provecho para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a hablar un poco acerca de la gratitud y nos vamos a basar en este texto de Primera Tesalonicenses 5:18. Y el texto es bien simple, dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero para poder entender este versículo, fíjense que se hace necesario un poco hablar acerca del contexto del por qué Pablo escribió este versículo, dad gracias en todo, porque es muy interesante la historia que hay detrás de este versículo y más aún detrás de la carta de Primera Tesalonicenses. Para empezar, vamos a retroceder en el tiempo 3 años antes de que fue escrita esta carta y en ese momento Pablo andaba en una gira fundando iglesias por la parte de lo que actualmente es Turquía y Grecia. Sucede que en esa época el comercio era bastante fuerte en esas ciudades, eran ciudades, acuérdense que en ese momento políticamente el imperio romano era el que dominaba y estaba el emperador César, que es como el máximo líder, la autoridad máxima en ese momento. Religiosamente, la gente era politeísta, es decir, que servía a un montón de dioses. Tenían un dios para una cosa, un dios para otro, templo por aquí, templo por allá. Adoraban a Artemisa, adoraban a Apolo, adoraban a no sé quién. Los dioses de la mitología griega, pero ustedes más o menos tienen una idea. Entonces, sucede que Pablo llegó a esa zona de Grecia, donde era una ciudad, Tesalónica, se llamaba la ciudad, y esta ciudad era una ciudad muy diversa, no había poquito, y obviamente pues cuando una persona llegaba con un mensaje nuevo, era escuchada, porque fíjense que en la cultura griega, la gente prestaba mucha atención a aquellas cosas nuevas que venían, aquellas ideas nuevas. Entonces, como que prestaban atención y la gente evaluaba si eso nuevo que venía era de bastante utilidad o no. Entonces, en ese momento llega Pablo y funda la iglesia en Tesalónica. Y en ese momento la iglesia, pues por lo mismo de que había un montón el sistema religioso estaba contaminado con un montón de servidores a otros dioses, la iglesia sufre persecución. Y la iglesia era de cierto modo muy presionada
Presionada en el sentido de que los familiares, por ejemplo, de aquellas personas que se habían convertido, que habían pasado de las tinieblas a la luz, estas personas sentían la presión social de sus amigos, la presión familiar de la familia externa, la familia ampliada, y la presión de la sociedad en general, porque atendían el mensaje que Pablo les estaba llevando. ¿Y cuál era ese mensaje? Pues era el Evangelio, que Cristo vino, murió, resucitó y vino a salvar nuestras vidas. Pero las personas, fíjense que estas personas recibieron un mensaje y ellos se quedaron con algo. Porque cuando Pablo les dice, cuando Pablo les predicó, Pablo les dice, miren, fíjense que este Cristo del cual yo les predico regresará. Y todos quedaron con la expectativa de que Cristo iba a regresar probablemente el próximo mes o el próximo año. Y no les ha pasado a ustedes que mucha gente tal vez piensa, y estos que andan predicando desde hace rato que Cristo va a venir, ¿y cuándo va a venir? Ya llevan miles de años, y es cierto, no es broma. Desde que Él se fue, venimos predicando que Cristo va a venir, Cristo, y no viene. Y entonces, ¿qué será? ¿Será que es una mentira lo que nosotros estamos hablando? ¿Será que nada más estamos engañando a la gente, diciéndole fantasías que nos hemos inventado, cuentos que quizás hemos creído que son ciertos y no son ciertos? ¿Será que la verdad está en otro lado? ¿Qué creen ustedes? Fíjense que la iglesia en Tesalónica tuvo esa duda, porque ellos esperaban a Jesús y Jesús no venía. Y viene Pablo, fíjense que entre lo que fundó Pablo y escribió la carta, Pablo envió a Timoteo y le encomendó y le dijo, Timoteo, mira, la situación en Tesalónica está así, así y así. Estos son los hermanos y vos te vas a consolidar esa iglesia. Y va Timoteo, y en el 1 Tesalonicenses 3, si ustedes lo leen, van a entender por qué envió Pablo a Timoteo y la obra que hizo Timoteo. Viene Timoteo y le rinde cuentas a Pablo de lo que está pasando. Entonces viene Pablo y escribe la primera carta de Tesalonicenses. Y en esa primera carta, Pablo les explica a ellos y les amplía ese concepto de la segunda venida de Cristo. Y si ustedes ponen atención, en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, habla acerca de eso, donde dice que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente en las nubes y así estaremos en el aire con el Señor para siempre. Eso fue lo que Pablo les dijo, les mandó en esa carta. Pero acuérdense, era porque la iglesia en Tesalónica se había desanimado en el sentido de que ya quizás no vino Cristo, quizás vino pero allá y no sé dónde, y aquí no pasó. Ajá, quizás vino Cristo allá en Jerusalén, pero aquí no ha regresado, o a saber dónde era que habrá venido. Entonces por eso Pablo escribe y les dice eso. Entonces también después Pablo escribe instrucciones que les dice, miren, presten atención. Ustedes tienen que prepararse para su venida. No es que vamos a estar haciendo o lo que nosotros queramos. Y por esa razón, Pablo escribe estas instrucciones. Y es que les dice, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:17, que es un versículo bien cortito. Orad sin cesar. ¿Por qué les dijo orad sin cesar? ¿A qué he estado haciendo referencia a él eso? A que estuvieran preparados para la venida de Cristo. ¿Y cómo iban a estar preparados para la venida de Cristo? Ando, sin cesar. 2. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. ¿Por qué dice que él
¿Por qué dijo Pablo a los tesalonicenses que tenían que ser agradecidos? Porque de esa forma ellos se estaban preparando ¿para qué? Para la venida de Cristo. Por eso, lean, si ustedes leen Primera Tesalonicenses desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el último capítulo y el último versículo, van a entender que Pablo les da estas instrucciones finales precisamente para que ellos estuvieran preparados para la venida de Cristo. Bien, entonces, vamos a ahondar sobre este tema de lo que es la gratitud, porque él dice, dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y déjenme decirles algo. También la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Redarguir es como hacerte ver que lo que estás haciendo no está bien, ¿va? Y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso lo dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y entonces, si toda la escritura es inspirada por Dios y si nosotros hemos leído aquí en la escritura que tenemos que dar gracias a Dios en todo, entonces por algo el Señor nos lo puso, nos lo compartió. El ser agradecido por algún motivo es. Y uno de ellos es precisamente para estar preparados para su segunda venida. Porque Él busca una iglesia sin mancha y sin arruga. Y fíjense algo, una iglesia que es agradecida muestra evidencias de que Cristo está en su corazón. Fíjense, por ejemplo, que había el caso de, por ejemplo, David. El Salmo 100, ¿cómo dice? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Acción de gracias, con gratitud, con gratitud. Fíjense que David, el libro de los Salmos, para que ustedes tengan una idea, en la cultura judía era como un libro de canciones o como un himnario, digamos, el himnario que nosotros teníamos antes. Entonces, el libro de los Salmos, cuando leían los salmos, no era como una lectura como nosotros la hacemos, era algo cantado que se hacía en la congregación o en el tabernáculo en aquella época, en el tabernáculo que construyó David. Y cuando, por ejemplo, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, una de las cosas por las cuales nosotros venimos aquí a la iglesia es por gratitud. Mucha gente viene a la iglesia por diferentes motivos, pero quizás el motivo más importante es gratitud o agradecerle a Dios algo que Él hizo que nosotros no podemos hacer. Y es la salvación. ¿Salvarnos de qué? Salvarnos de la ira de Él o del castigo por rechazar el sacrificio que Él hizo. Pero fíjense que David era una persona que vivía ese agradecimiento. ¿Cómo así? Acuérdense ustedes, por ejemplo, que David tuvo una amistad con un hijo de Saúl. ¿Se acuerdan quién era? Con Jonatán. Y producto de esa amistad,
era una amistad bastante fuerte, y cuando David oyó que habían matado a Jonatán, el hijo de Saúl, que era su mejor amigo, esto a David lo conmovió, lo entristeció. Y ya cuando él era rey, él preguntó si había algún descendiente de la casa de Saúl al cual él pudiera mostrarle algún tipo de misericordia o bondad por el hecho de que él amaba a Jonatán, su amigo, y habían sido compañeros, a pesar de que su padre lo quería matar, ¿verdad? Era una cuestión bien, bien difícil. El padre de Jonatán quería matar al amigo, al mejor amigo de su hijo. Entonces, sucedió que llegó a oídos del rey de que había una persona que, este, descendiente de la casa de Saúl. El detalle era que esta persona, según nos cuentan las escrituras, en 1 Samuel 9, era Mefiboset. Él tuvo un accidente cuando era niño, y producto de ese accidente él quedó lisiado, y prácticamente él no podía moverse por sí solo, sino que tenía que ocupar ayuda. Entonces, entonces viene David y lo manda a llamar y le restituyó todo aquello que él había perdido. Y le dijo a él que se le iba a dar una ración diaria de la mesa del rey David. ¿Por qué lo hizo David? Por agradecimiento. El agradecimiento no solo se dice, se demuestra. Más cuando, em, más cuando aquel a quien se le ha, digamos, otorgado algo, era culpable de muchas cosas. Fíjense que en cierta ocasión llega una mujer con un vaso de alabastro. Los vasos de alabastro eran unos envases que eran tallados a mano y eran decorados bien finamente. Eran unos vasos bien bonitos, pero estos vasos eran carísimos. O sea, estamos hablando que un perfume hoy, usted va a Simán, vale $100. Y $100, si usted lo ve por el salario mínimo, digamos, es equivalente quizás a un tercio más o menos de un salario mínimo. Pero fíjese que esos perfumes que vendían en esos vasos de alabastro eran aproximadamente lo de 3 salarios mínimos que costaban. O sea, lo que le quiero decir que tenía un valor alto. Y esta mujer vino y, y derramó el contenido de ese vaso de alabastro a los pies de Jesús y enjuagó sus pies con sus cabellos. Y entonces la gente que estaba ahí alrededor no dijo, sino que pensó. Y gracias. La gente que estaba alrededor pensó, si de verdad fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esa que se le acercó. Este no es profeta, debe ser un charlatán. Y Jesús conoció los pensamientos. Jesús conoció los pensamientos de ellos. Y Jesús viene y les dice, miren, habían una vez 2 deudores y los dos no podían pagar. Uno debía tanto, digamos, pongámosle precio, ¿va? Uno debía $100,000 y el otro debía nada más $500. Y los dos le debían a la misma persona, a la misma persona. Fíjense cómo les decía Jesús. Entonces, viendo
esta persona, que estos deudores no tenían la capacidad para pagarle, ni el que tenía 100,000, ni el otro que le debía 100, vino y los perdonó a los dos. Entonces le pregunta, no sé si a Pedro o a alguien ahí de los que estaba, y entonces, ¿cuál crees tú que le amará más? Y dice en la traducción del lenguaje actual, ¿quién crees tú que estará más agradecido? Y entonces le responde, aquel a quien se le perdonó más. Y entonces le dice Jesús, rectamente ha juzgado, rectamente ha juzgado. Entonces, cuando nosotros reconocemos que la deuda que nosotros tenemos con Cristo prácticamente no la podemos pagar por agradecimiento. El agradecimiento, como les digo, no es solamente el hablar, es el hacer. ¿Qué hizo esta mujer que impactó? Y eso quedó escrito en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Entonces nosotros podemos tomar de ahí. Fíjense que pasó algo también para que ustedes tengan una idea del ejemplo totalmente opuesto con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivió bajo presión del imperio egipcio aproximadamente 400 años. Los pobrecitos no descansaban ni un día. Trabajaban día y noche construyendo un montón de cosas allá al faraón y de sol a sol prácticamente. Y viene Moisés, mandado por Dios, y liberta al pueblo de Israel. Y salen libres los israelitas, salen al desierto y van camino a la tierra prometida. Durante ese camino se les hizo demasiado largo. Ellos, en vez de ser agradecidos porque Dios los había librado de Egipto, ¿qué creen que hicieron? Andaban de quejosos. ¿Qué cree que les pasó? Números capítulo 11. Vean ahí. Número 11. Números capítulo 11. Once uno. Este pueblo de Israel era aquella gente que verdaderamente, hermano, es terrible. Dice número 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Dice entonces, el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Acuérdense que estaba en el desierto. No estaban a orillas de un lago ni nada por el estilo. Ahí no había quien lo salvara. Entonces, observen la actitud del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido libertado de Egipto y no había sido libertado vía diplomática. O sea, vaya, salgan pues. No es que Moisés negoció ahí con el faraón y que le concediera la libertad, ¿verdad? No, sino fue que Dios los sacó a ellos por mano milagrosa. Acuérdense de las 10 plagas. Y la última plaga donde el faraón ya prácticamente les dijo, váyanse de aquí porque molestia me son y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces pues los egipcios asustados, porque se les estaba muriendo medio pueblo, los sacaron a los israelitas. Entonces
pues no fue una cosa así tan fácil. Pero los israelitas se les olvida rápido lo bueno que Dios había sido con ellos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿Dios ha sido bueno con usted? ¿Verdad que sí? No nos olvidemos de eso. No nos pase lo de los israelitas y luego nos quejemos, porque quejarse delante de Dios es como que me olvidé rápido de lo que Dios ha hecho conmigo y de lo que les pasó a ellos. O sea, Dios no puede a veces su misericordia ser tan grande que no nos pase nada, pero a veces Dios actúa rápido y de repente envía su juicio. Y cuando envía su juicio, ahí estamos nosotros. Oh, Señor, perdóname, ya no, discúlpame, no quería hacer esto, que no sé qué. Ya el problema ya lo tenemos enfrente. Ay, Señor, ¿en qué lío me metí por no agradecer lo que yo tengo, no valoré lo que yo tengo? Entonces, esperamos hasta que los problemas vienen para arrepentirnos, ¿va? Y no tiene que ser así, o sea, no tenemos por qué pasar por esas cosas. Y hay otro ejemplo poderoso que es el de los leprosos. Veamos el Lucas 17:11, que nos dice acerca de la gratitud. Fíjense que Lucas 17:11. Hay dos cosas que parecen que son iguales, pero que son muy diferentes. Una de ellas es ser agradecido y la otra es estar agradecido. Una cosa es, repito, una cosa es ser agradecido y otra cosa es estar agradecido. ¿Cómo así? Por ejemplo, usted hoy en la mañana puede estar agradecido porque Dios le da vida, pero usted no puede ser que sea una persona o que en su esencia usted no es un ser agradecido, sino es solamente un estar agradecido por algo. Porque tal vez iba a hacer algún mandado y lo hizo a tiempo antes de que cerraran las oficinas o porque le salió tal cosa, usted está agradecido. Pero eso no significa que usted sea agradecido. Ese es diferente. Ah, entonces, ¿qué pasó con estos leprosos? Pongámosle atención a lo que nos dice Lucas 17:11. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre dos ciudades o entre dos provincias, Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Primero, la lepra. ¿Qué es una lepra? Es una enfermedad muy contagiosa. La lepra era como, imaginémonos nosotros un tipo de varicela, que a la gente se contagiaba con la única diferencia entre la lepra y la varicela, que la lepra producía necrosis, es decir, que mataba las células y se ennegraba y la carne prácticamente se moría dentro, o sea, la carne dentro del cuerpo. Pero era una enfermedad que sí era curable, o sea, la gente se sanaba. No era que era una enfermedad así, digamos, como letal, ¿va? No, sí sanaba la gente, pero la cuestión era que cuando usted le daba la lepra, usted sufría, pero sufría como no tiene idea, porque todo su círculo de amigos lo sacaba fuera de la ciudad. Usted vivía allá en el campo, aislado, no podía tocar absolutamente nada. Y si usted sobrevivía, bien. Si no, pues ahí se moría. Y solamente se le acercaba nada más para quemarlo y ya. Porque como era una enfermedad contagiosa, no se podía nadie tocarlo porque no se venía y se contagiaba. Entonces, por eso estos hombres se pararon de lejos. Y dice que alzaron la voz. Oigan ahí el versículo 13. Alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros.
Ojo, que no fue que le hablaron así suavecito, sino que alzaron la voz, prácticamente gritaron o a gritos, ¿verdad? Porque acuérdense que ellos estaban lejos, no podían acercarse donde estaba Jesús. Porque si ellos se acercaban, estos que estaban sanos podían matarlos, y se podía. Entonces, cuando dice que, el versículo 14, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Pregunta, ¿por qué Jesús les dice, id, mostraos a los sacerdotes? ¿Por qué no les dijo, sean sanados? ¿Acaso no los podía él sanar así? Sí, ¿verdad? Sí tenía el poder para sanarlos. En un abrir y cerrar de ojos, ¿los hubiera sanado? Sí. Pero él les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. ¿Qué quería Jesús hacer con eso? Ver la fe de ellos. Fíjense que cuando una persona prácticamente pasaba aislado y pasaba el tiempo de que la enfermedad ya había pasado y se creía que esta persona estaba sana, esta persona iba y se mostraba al sacerdote para que el sacerdote lo declarara limpio. Si este sacerdote le decía, vaya, ya estás limpio, o sea, ya no tenés nada de la enfermedad de lepra, entonces venía y se integraba nuevamente a la sociedad, estaba excluido. Entonces, estos hombres prácticamente estaban leprosos, sí, estaban leprosos. Con eso que les dijo Jesús, y mostraos a los sacerdotes, Jesús los estaba poniendo a prueba, la fe de ellos. Y les dijo, vayan a los sacerdotes como quien dice, pero ¿cómo voy a ir al sacerdote si yo estoy todavía enfermo? Entonces vienen estos hombres y le obedecieron. Obedecieron lo que Jesús le dijo, aunque a pesar de que estaban enfermos. Y se fueron caminando al sacerdote. Cuando iban en el camino, de repente estaban sanos. Gracias a que obedecieron. Pero pasó algo bien interesante. Versículo 15. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. ¿Cómo dice ahí? A gran voz. Este sí no le importó que los demás se enojaran porque iba gritando ahí, gloria a Dios, Jesús me sanó. Este no le importó. Este publicaba en las redes y donde sea que pudiera. Decía, ese carpintero me dijo que yo fuera allá y fui, me sanó, no sé qué. Pero este andaba divulgando. Porque lo hacía a gran voz. Observen bien. Después dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole ¿qué? Dándole gracias. Y este era samaritano. O sea, este era un extranjero, no era una persona judía. Y lo peor del todo, que era samaritano, como quien dice, era del equipo contrario, o era de un pueblo que no es muy afín al de nosotros. Porque entre judíos y samaritanos, históricamente no se llevaban. Porque los judíos culpaban a los samaritanos de que eran medio judíos. Porque eran medio judíos, porque estos eran de las tribus del norte que se habían mezclado con las otras naciones. Entonces, para los judíos eran como traidores, algo así, porque porque se habían mezclado con las otras naciones. Entonces nos miraban de menos. Por eso la mujer samaritana, cuando en Juan, cuando habla de la mujer samaritana, ella le dice, los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Había esa barrera. Entonces, la razón de por qué dice acá de que era samaritano era porque Jesús era judío. Y como este hombre, que era de un pueblo enemigo prácticamente, o un pueblo desplazado por los judíos, vino y regresó dándole gracias. Y fíjense, lo que dice Jesús es bien interesante. Dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Esa es la diferencia entre estar agradecido y ser agradecido.
Una persona que está agradecido es como que, como yo les digo, en la mañana, gracias Señor por el aire, gracias por el sol, gracias por la luna, gracias por la vida, gracias por el pan de cada día. Ese es estar agradecido. Pero ser agradecido es dar muestra del agradecimiento que nosotros tenemos en nuestro corazón. Entonces, lo que hizo este leproso es precisamente eso. Porque dice ahí, se postró rostro en tierra y le dio gracias. Eso es ser agradecido. Entonces, vemos ahí este ejemplo, ¿verdad? Pero, para terminar, quisiera que fuéramos a Jueces 8:33. Vamos a ver el último caso o el último ejemplo que está en la Biblia. Jueces 8:33. Fíjense que dice de la siguiente manera, ¿verdad? Jueces 8:33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron como agradecidos con quién, con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él les había hecho a Israel. Fíjense que curiosamente, el libro de los jueces nos narra periodos donde personas, Dios las había usado para libertar al pueblo de Israel en un momento que estaban oprimidos. Y en este momento, Dios utilizó a este hombre llamado Gedeón. Y si ustedes se recuerdan, allá en las historias bíblicas, hablamos de Gedeón y los 300, que derrotaron a un ejército de madianitas de como 30,000. Era casi una relación 1-100. Entonces, la guerra era desproporcionalmente terrible, ¿va? O sea, si viéramos en términos de probabilidades, era prácticamente cero de ganar de Gedeón. Pero pasó que pues yo les había dicho que solamente con eso iban a ganar, y así lo hicieron. Dios les dio la victoria y gracias a eso ellos se quitaron un peso de encima de la opresión de los vecinos, los, los filisteos, los amalecitas, un montón de pueblos vecinos que oprimían al pueblo de Israel. Entonces, sucede que una vez que murió este Gedeón, como no había una figura, un personaje que estuviera ahí al frente, pues el pueblo se desenfrenó. El pueblo volvió, dice ahí, tras los Baales. O sea, tras dioses que no son dioses, pues. Entonces, y dice que no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de sus amigos en derredor, y de aquel a quien Dios utilizó para librarlos de esos enemigos. ¿Que quién era? Era Gedeón. Entonces, el agradecimiento no solo va, por ejemplo, que yo venga agradecido delante de Dios o me muestre agradecido delante de Dios, también lo tengo que hacer delante de los hombres o delante de las personas. Por ejemplo, ¿verdad? Trasladémonos a un caso, a los casos de la vida real. Si usted, por ejemplo, va y pasa consulta y de repente el doctor le dice, mire, fíjese que usted tiene esta y esta enfermedad, tiene pocas posibilidades de vivir y una operación es lo único que le puede a usted salvar la vida, porque si no se opera, ese problema lo va a destruir. Viene usted y dice, no, pues yo me pongo en oración, le pido a Dios, le clamo a Dios y me someto a la medicina en este caso. Entonces viene
el médico y le hace la operación fue todo un éxito, usted se recupera como que si nada ha pasado. ¿Y cómo se mostraría usted delante de aquel médico cada vez que lo vea? No le daría las gracias por el hecho. Tal vez le llevamos unos rosquetes, unos totopostes, unas quesadillas. ¿Por qué? Piense que a mí me pasa, por ejemplo, yo doy clases allá en la universidad y de repente hay unos estudiantes, ¿va?, que por A, B o C motivo no entregan las tareas a tiempo. Y de repente, al siguiente día, vienen y me escriben en la noche: mire, ingeniero, fíjese que tuve este y este problema y se me fue imposible enviar la tarea. ¿Cree que me hace el favor de recibírmela? No quiero perder los puntos, porque si no, me va a hacer falta, o voy muy ajustado, ¿va?, con usted en las materias. Entonces uno le dice: va a mandarlo. Y entonces ya ellos le escriben a uno: muchas gracias, ingeniero, de verdad, no sabe cuánto ayuda, no sé qué. Entonces, ellos hacen eso por agradecimiento. Y yo lo veo, o sea, cuando ellos me escriben. Entonces, y eso es bonito, o sea, el ser una persona agradecida no cuesta nada, no cuesta nada. No, no, ya me han llevado café, fíjate. No, ya me han llevado café. Sí, no, no, me ha ido bien, me ha ido bien. Entonces, la cuestión está que es bonito no solo quedarse con ese deseo, sino también expresar el deseo, expresarlo y expresarlo tal vez más allá de las palabras, que es lo mejor que nosotros podemos hacer. Acuérdense que eh, este leproso, cuando fue sanado, él bien pudo irse a Samaria, allá a su casa, y los otros eran judíos y este era samaritano. Entonces, este bien se pudo ir allá a su casa, a su cantón, allá a disfrutar, va, que ya había sido sano y todo, pero no lo hizo, sino que regresó donde Jesús y en ese momento eh, nos da a nosotros una gran lección. El hecho de que nosotros no debemos solamente hablar, sino mostrarnos, o mejor dicho, ser totalmente agradecidos. Acuérdense, la bendición de la adoración y la gratitud. ¿A qué quiero llevar con esto? La gratitud es una actitud que reconoce las bendiciones de Dios en nuestra vida. Nadie, absolutamente nadie, ninguna persona puede decir que no ha recibido una tan sola bendición de Dios. Nadie, no podemos decir. Dios es bueno, Dios es bueno. Y a veces nos da cosas a nosotros que no nos merecemos. Nos da cosas que a veces nosotros creemos que no las podemos lograr o no las podemos alcanzar. De repente se ven realizadas. Dios es bueno. Ahora bien, si Dios es bueno con nosotros, lo menos que nosotros podemos hacer es ser agradecidos. No simplemente estar agradecidos, sino ser agradecidos. Entonces, y la gratitud nos ayuda también a valorar lo que nosotros tenemos y a no dar por sentado lo que Él nos ha dado. Fíjense que Dios nos da a veces muchas bendiciones y a veces nosotros, nuestros pensamientos, a ver por dónde andan, que no nos damos cuenta de que cada día es un verdadero milagro delante de Dios. Póngase a pensar cuántos años usted ha vivido y cuánta gente no tiene ese privilegio. ¿Cuántos están allá en los hospitales? ¿Cuántos enfermos están con cáncer, con leucemia, con SIDA y con muchas otras enfermedades bien difíciles, mucho sufrimiento? Pero usted está aquí hoy sentado, relativamente sano, tal vez dos o tres cositas que hay que mejorar, pero relativamente sano.
Y lo menos que nosotros podemos estar haciendo el día de hoy, y ya que estamos aquí en la casa de Dios, es darle gracias a Él. Darle gracias a Él. ¿Cuántas veces Dios nos los ha librado de la muerte y nosotros nunca nos dimos cuenta? Y Dios nos ha librado. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Qué significa eso? Dardos, balas, minas, problemas que te los quieren aventar, pero a ti no llegaron. No llegaron. Ahogaron. Porque Dios no lo permitió. Sí, Dios no lo permitió. Y Dios te ha permitido otras cosas que probablemente a otros no se las ha dado. Tal vez tú tienes algo que muchos allá afuera quisieran tener, pero tú no te das cuenta que tú tienes algo único. Entonces, démosle gracias a Dios por eso. Démosle gracias, simplemente. Entonces, cuando lleguemos delante de Dios, no seamos como el pueblo de Israel, lleguemos a quejarnos. Señor, o como Adán, como decía el pastor, la mujer que me diste, que no sé qué. No, hombre, no seamos así. Y como el pueblo de Israel, ¿por qué nos sacaste de allá de Egipto? Si comíamos allá carne, ¿cuál carne? Un pedacito era nada más que le daban a los pobres. Todo el día pasaban sufriendo bajo el sol, aguantando las humillaciones de los egipcios, día y noche, humillaciones. Entonces, ¿cómo es posible que este pueblo, viendo que eran libres, tal vez no en las condiciones en el desierto, pero eran libres? Y ellos no se daban cuenta de eso. Entonces, cuando nosotros vayamos delante de Dios, acordémonos, seamos agradecidos. Y mostrémonos agradecidos también. Acuérdense, hay diferencias entre estar, ser. Entonces, esta es una meditación, el desayuno espiritual del día de hoy, de la gratitud. Así que les agradezco, hermanos, por su atención y le doy paso aquí al pastor para que nos continúe. Le damos gracias al Señor por la vida de Luisito también. Padre, gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado y nos has bendecido mucho por esta palabra. Gracias por usar la vida de Luisito, Señor, y tenerlo con nosotros es una bendición. Señor, porque tu palabra es hablada, expresada, y de una forma, Señor, tan especial tú nos hablas. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nosotros como iglesia, de lo que estás haciendo, Señor, en cada familia. Y gracias por esta mañana enseñarnos que, Señor, no solamente debemos ser agradecidos, sino que también necesitamos estar agradecidos, demostrar esa gratitud, Señor. Como dice tu palabra, dad gracias en todo. Señor, en las tribulaciones como en las alegrías, en todo momento, dar gracias y expresar esa gratitud. Te ruego, Señor, que tu bendición sea sobre Luis y ellos y que tú hables más a su vida, que tu palabra, Señor, siempre ilumine su camino, le llene, Señor, y gracias por permitir, Señor, que sea bendición para nosotros también. En Cristo Jesús te damos gracias, Dios mío, y todos decimos amén y amén. Una vez más, un fuerte aplauso, que Dios te bendiga.